Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan hasta ahora por las diferentes plataformas del Ministerio del Fuerte Pregón. Dios les bendiga a todos. Gracias por acompañarnos en este día martes 25 ya de mayo, agradeciéndole a Dios primeramente por un día más de vida y también a ustedes por acompañarnos en esta mañana, invitándoles a que puedan compartir la programación de esta escuela sabática a través de YouTube como Ministerio del Fuerte Pregón y también a través de Facebook de igual manera. Si nos quiere escuchar, también nos puede hacer a través de la radio iglesiaelfuertepregón.net, es la página web de nuestra iglesia, o también lo puede hacer a través de Google Play, descargando la aplicación Iglesia el Fuerte Pregón. Ahora también lo puede hacer a través de Noves Radio, como Radio Iglesia el Fuerte Pregón, o a través de MyTuner Radio, como Radio Iglesia el Fuerte Pregón, de igual manera. Bien, hoy vamos a tener la pregunta número 3 de esta escuela sabática, el origen del pecado, parte 6. Pero antes de poder dar comienzo ya a esta escuela sabática, vamos a orar para que el Señor nos dirija y Él sea quien nos acompañe en este estudio. Vamos a orar. Padre Celestial, que mora y reinas en la altura de los cielos, le damos gracias, Señor, por un día más de vida. Querido Dios, estamos aquí en grupo de sus hijos para estudiar su palabra, dándole que nos acompañe al estudiarla y que sea usted quien nos hable a través de ella. Bendiciones que le pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, la inspiración para lo que era toda esta semana se encuentra en Patriarcas y Profetas, la página 381, y nos decía ahí claramente de que si bien la muerte del Salvador puso fin a la ley de símbolos y sombras, no disminuyó en lo más mínimo la obligación del hombre hacia la ley moral. Todo lo contrario, el mismo hecho de que fuera necesario que Cristo muriera para expiar la transgresión de la ley, prueba que ésta es inmutable. Hermanos, esa ley que Cristo clavó allá en la cruz, que muchos hablan de esa ley, es la ley ceremonial, la ley de los símbolos y sombras, y no la ley moral. La ley moral sigue vigente, porque Cristo en la cruz, hermanos, a pesar de su muerte, Él ratificó, Él demostró que la ley es perpetua, que no va a cambiar, la ley moral, la ley de los 10 mandamientos. Bien, la pregunta para este día nos toca la número 3 y nos dice lo siguiente. ¿Por qué cree que el aparente pequeño error cometido por Moisés sea una enseñanza para nosotros hoy? Un error que cometió Moisés y que le costó la entrada a Canaán, a la Canaán terrenal. Hermanos, tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Ese error lo podemos encontrar allá en Números capítulo 20, versículos del 1 al 4. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y asentó el pueblo a Cades, y allí murió Miriam, y allí fue sepultada. Y como no hubiese agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y altercó el pueblo con Moisés, y hablaron diciendo, fuera bueno que nosotros hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Y por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Hermanos, vemos aquí, hermanos, que el pueblo estaba pidiéndole a Moisés, ¿verdad?, que les diese agua, y se acercaron a él. Hermanos, este error que cometió Moisés, que nos describe la palabra de Dios más abajo, muchas veces también nosotros lo cometemos. Y les quiero seguir leyendo el versículo 5, dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni siquiera de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de la congregación, y se postraron sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Hermanos, aquí vemos claramente de que el pueblo le estaba pidiendo a Moisés que tenían hambre, tenían sed. Pero hermanos, Moisés acudió a Dios con Aarón, y Dios se le manifestó. Dios le dijo claramente lo que él tenía que hacer, pero Moisés hizo todo lo contrario. Yo les quiero leer una cita que se encuentra en manuscrito selecto, la página 69.
dice lo siguiente: en todas sus peregrinaciones los hijos de Israel estuvieron tentados a atribuir a Moisés la obra especial de Dios, los milagros portentosos que se habían efectuado para liberar del yugo de Egipto. Acusaron a Moisés de haberlo sacado de la tierra de Egipto. Hermanos, el pueblo le estaba atribuyendo a Moisés todos los milagros que Dios había hecho a través de él. Y no le estaban atribuyendo la gloria a Dios. Era cierto que el Señor había manifestado maravillosamente a Moisés. Lo había favorecido especialmente con sus preceptos, con su presencia. A él Dios le había revelado su extraordinaria gloria. En el monte lo había hecho participar de una intimidad sagrada con él y había hablado con Moisés como un hombre habla con un amigo. Pero el Señor había dado una prueba tras otra de que era él mismo quien estaba trabajando para liberar al pueblo de Israel, al pueblo. Dios a través de Moisés era quien estaba obrando para liberar al pueblo. Pero sin embargo el pueblo atribuía los milagros a Moisés y no a Dios. Hermanos, muchas veces, como dije al principio, hacemos lo mismo nosotros. Cuando Dios obra de una manera maravillosa en medio de su pueblo, muchas veces atribuimos esa obra que se está haciendo a los líderes, a cierta persona o a X persona. Cuando la obra, hermanos, es Dios mismo quien la está haciendo a través de nosotros. Nosotros somos simple instrumento instrumento en sus manos. Y todo lo que hagamos siempre tiene que ser para la honra y gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. No atribuirnos nada a nosotros, nada. Porque sería un pecado hacer eso. Y Moisés cometió ese error, hermanos. Al decir, dice, os hemos de salir de las aguas de esta peña. Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaba en lo correcto al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que estaban realizando en favor de ellos. Hermano, Moisés le hizo creer al pueblo de que él era el quien estaba haciendo las obras en favor de ellos. Esto determinó que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Moisés se equivocó. Al decir, hermanos, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Como dice en el versículo 10 de Números 20, les lo voy a leer. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de sacar aguas de esta roca. Hemos de sacar agua. No dijo Dios va a hacer salir agua de esta roca. Se atribuyó la gloria a él. Entonces alzó Moisés su mano e hirió la roca con su vara 2 veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Hermano, el Señor había dicho a Moisés claramente de que solamente le hablara a la roca. Pero Moisés cometió el error de golpearla 2 veces y se atribuyó la gloria para él. Hizo creer al pueblo de que todas las maravillas que el pueblo había visto eran por él. Dice, para desvanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea de que un hombre los estaba guiando, Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entraran a la tierra de Canaán. Dios les dejó en claro de que no era Moisés quien lo estaba liberando o que lo estaba guiando. Dios les dejó muy en claro que era Él mismo quien estaba liderándolos y guiándolos a través de Moisés. Como dije hace un momento, nosotros somos instrumentos en sus manos. Nunca debemos atribuirnos la gloria para nosotros, sino siempre para Dios. Otra cita que les voy a leer, Patriarcas y Profetas, la página 444-445 nos dice, la historia de Israel debía escribirse para la instrucción y advertencia de las generaciones venideras. La historia de Israel, hermanos, se escribió para usted y para mí, para nuestra enseñanza, para nuestra admonición, como dice la palabra de Dios. Los hombres de todos los tiempos habrían de ver en el Dios del cielo a un soberano imparcial que en ningún caso justifica el pecado. No porque Moisés, Dios lo había escogido, iba a justificar el pecado de Moisés. Dios no iba a hacer eso.
No porque Moisés había estado en comunión con Dios, pudo sentir la presencia de Dios allá en el monte. Hermanos, no quería decir que por eso Dios iba a acariciar su pecado, iba a hacerlo pasar por alto. No, hermanos. Dios no tiene favoritismo para nadie. Así sea el líder más alto que sea. Dios siempre es un Dios soberano, imparcial. Sigue diciendo, pero pocos se dan cuenta de la excesiva gravedad del pecado. Los hombres se lisonjean de que Dios es demasiado bueno para castigar al transgresor. Sin embargo, a la luz de la historia bíblica, es evidente que la bondad de Dios y su amor lo compelan a tratar el pecado como un mal fatal para la paz y la felicidad del universo. Ni siquiera la integridad y la fidelidad de Moisés pudieron evitarle la retribución que merecía su culpa. Moisés fue un siervo fiel a Dios. Fue un siervo, hermanos, que mantuvo una integridad ante Dios. Pero no quiso decir que por eso Dios iba a excusar su pecado. Y la consecuencia fue que murió antes de entrar a la Canaán terrenal. Dios había perdonado al pueblo transgresiones mayores, pero no podía tratar el pecado de los caudillos como el de los acaudillados, o sea, de los líderes como el del pueblo. Los líderes tienen mayor responsabilidad ante Dios. Y también usted, porque usted también es un líder. Sigue diciendo, había honrado a Moisés por sobre todos los hombres de la tierra. Le había revelado su gloria y por su intermedio había comunicado sus estatutos a Israel. El hecho de que Moisés había gozado de grandes luces y conocimientos agravaba tanto más su pecado, porque tenía mucho más luz que el pueblo. Y ese es el detalle, hermanos. En cuanto usted más conozca, más responsable es ante Dios. Tenga en cuenta eso. La fidelidad de tiempos pasados no expiará una sola acción mala hoy. Cuanto mayores sean las luces y los privilegios otorgados al hombre, tanto mayor será su responsabilidad. Tanto más graves sus fracasos y faltas, y tanto mayor su castigo. Tremenda cita. Entre más usted conozca, hermano, más responsabilidad tiene. Si le falla a Dios, si siguen jugando con las cosas de Dios, sabiendo de que está mal, conociendo que usted está mal, hermanos, el castigo es mucho mayor. Al final, cuando Cristo venga. Tremenda cita. Así que pensemos muy bien, hermanos. No somos, muchas veces vamos a la iglesia y escuchamos y seguimos en lo mismo. Y pensamos que no va a pasar nada con nosotros. Pero recuerde, entre más usted sabe, mayor será el castigo que le espera si sigue en transgresión hacia Dios. Según el juicio humano, Moisés no era culpable de un gran crimen. Según a la vista de los hombres, Moisés no había hecho un crimen grande. Su pecado era una falta común, como cualquiera. El salmista dice que habló precipitadamente con sus labios. Salmo 116:3. Por eso nosotros no debemos hablar precipitadamente, hermanos. Debemos pensar antes de hablar. En opinión de los hombres, ello pudo parecer cosa ligera, pero si Dios trató tan severamente este pecado, ¿verdad?, en su siervo más fiel y honrado, no lo disculpará ciertamente en otros. Si Dios no disculpó a Moisés, que fue un siervo fiel, un siervo que mantuvo su integridad ante Dios siempre, si Dios no le disculpó ningún pecado, este pecado fue un solo pecado que cometió Moisés, hermanos, y ese pecado, por ese pecado no pudo ver a la tierra prometida, no pudo entrar en la tierra prometida, la pudo ver desde lejos, pero no pudo entrar en ella. Y así Dios tampoco nos va a disculpar a nadie. Si no disculpó a Moisés, imagínese a usted y a mí, tampoco lo va a hacer. Así que nadie es privilegiado ante Dios. Ante Dios todos somos iguales y vamos a ser tratados de la misma manera.
El espíritu de ensalzamiento propio, la inclinación a censurar a nuestros hermanos muchas veces desagrada sumamente a Dios. Muy fácil es para juzgar a nuestros hermanos, para criticar a nuestros hermanos. Dios lo va a juzgar. Los que se dejan dominar por estos males arrojan dudas sobre la obra de Dios y dan a los escépticos motivos para disculpar su incredulidad. Los que critican la obra, los que no hacen nada por la obra, hermanos, Dios le desagrada a esas personas, porque crean en los incrédulos, hermanos, un espíritu que alienta a seguir no creyendo en las cosas de Dios. Sigue diciendo, cuanto más importante sea el cargo de uno, el cargo suyo, el cargo mío que Dios le ha dado, y tanto mayor sea su influencia, tanto más necesitará cultivar la paciencia y la humildad. Si los hijos de Dios, especialmente los que ocupan un puesto de responsabilidad, se dejan inducir a atribuirse la gloria que únicamente se le debe a Dios, Satanás se regocija. Si usted y yo, hermanos, que Dios nos ha puesto un puesto, valga la redundancia, de mucha responsabilidad, y si la gloria que solamente le pertenece a Dios nos la atribuimos a nosotros, Satanás, como dice aquí, se regocija. Y nuestro pecado va a ser más grande. Va a ser castigado por Dios. Ha ganado una victoria, dice Satanás, cuando el hombre se atribuye la gloria que le pertenece a Dios. Así fue como él cayó. Y así es como obtiene el mayor éxito en sus tentaciones para arruinar a otros. Patriarcas y Profetas, página 444-445. Eso es lo que le da más éxito a Satanás, que el hombre se atribuye la gloria que le pertenece a Dios. Porque como seres caídos muchas veces nos gusta que nos alaben, que nos reconozcan, que digan, hermano, qué buen mensaje, o qué obra está haciendo usted maravillosa. Pero no, hermanos, no permitamos que eso entre en nuestro corazón, sino que siempre, en todo momento, hermanos, todo lo que hagamos sea para honrar y glorificar a Dios. No nos atribuyamos esa gloria que solamente le pertenece a Dios. Siempre, en todo momento, démosela a Dios, con humildad de corazón. Hagamos las cosas para honrar a nuestro Dios, que Dios sea glorificado entre aquellos incrédulos, no nosotros. Nosotros somos instrumento en sus manos. Somos viles pecadores que Dios ha tenido por dignos de poder trabajar a través de nosotros. Y así que la gloria es para Él, siempre sea para Él. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias le damos por su bendita palabra, Señor. Gracias por su amor y su cuidado. Ayúdanos a entender, señores, que siempre la gloria le pertenece a usted, no a nosotros. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Y es un privilegio para nosotros, Señor, poder trabajar de su parte. Señor, denos humildad siempre, y siempre en toda nuestra vida podamos reconocerlo a usted en todo lo que hagamos. Señor, gracias. Bendiga a nuestros hermanos y amigos donde quiera que estén. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, gracias por haberme acompañado. Recuerden que la radio está 24 horas. Bendiciones para todos. Un feliz día.